no me da la señal de que está grabando. Ahí está. Estamos grabando entonces. Bien. Entonces, ¿se acuerdan de esta clase? ¿Ven? Sí, la corriente. Sí, el flujo de un campo vectorial. Entonces, ¿se acuerdan que aquí teníamos que este bloque de hielo derretía el agua salía de la caja y en ese caso decíamos que había un flujo positivo de agua a través de la caja cuando sale. Aquí había neblina y la neblina cruzaba las caras de la caja y quedaba atrapada en la esponja y en este caso decíamos que había un flujo negativo de agua, un flujo neto. Por alguna cara a lo mejor no pasa agua según las circunstancias, pero en total va a cruzar las caras y se va a absorber agua. Y después vimos esto, que era una caja en un río bien especial, porque la velocidad era igual a cualquier profundidad. Eso no es cierto en un río real, porque en un río real el agua en el fondo prácticamente está estancada. Y a medida que uno se acerca a la superficie, el agua corre más rápido. ¿Ya? Ese es un tema quizás que les interesa a ustedes desde un punto de vista ambiental, qué sé yo. Así que la velocidad iría variando en un río real. Y aquí están indicadas las velocidades del agua en cualquier punto. Eso habría que conversarlo más, ¿no es cierto? Sería como, habría que, a ver, habría... Profesor. Ya. Entonces, en este caso, teníamos el flujo, ¿se acuerdan cuánto era el flujo neto a través de esta caja? El flujo de agua. Es el volumen que puede tener ese objeto por un periodo de tiempo. Ya, pero el flujo neto total, ¿se acuerdan que conversábamos que el agua cruzaba por esta cara y si en un minuto cruzan tantos litros de agua, por acá salen los mismos litros de agua por minuto, digamos, una vez que todo esto está estacionario, ¿ya? Así que el flujo neto aquí es cero, lo que entra por una cara sale por la otra. Y esto, aquí conviene, ustedes lo van a ver en los libros, esto podría ser el campo eléctrico, este vector podría ser el vector campo eléctrico, como digo, podría ser también el vector campo magnético que ahora conocemos, ¿ya? Y en vez de colocar los vectores, lo que se usa en los libros, y bueno, lo que uno puede usar siempre, se llamaría aquí una línea de flujo. Sería como que usted le siguiera la pista al agua que va ahí, y esto va desarrollando una línea de flujo, así, va constante, aquí habría otra línea, y en este caso, como el agua es la misma en todas partes, estas líneas son líneas rectas paralelas entre ellas. Yo la estoy dibujando con cuidado, ahí. Aquí voy a dibujar tres líneas de flujo. ¿Se dan cuenta que en la línea de abajo, esa no cruza la cara? Y aquí, en este diagrama, digamos, quedó solamente la línea del medio, podría dibujar otra, pero y todo eso. Pero así lo van a ver ustedes en los libros, líneas. Y si el campo vectorial no es, este campo vectorial es uniforme, quiere decir que no depende del espacio, es el mismo en todas partes, ¿ya? Ahora, si la velocidad del agua variara, entonces usted tendría unas líneas que serían curvas. Por ejemplo, ahora, otra cosa, pero lo voy a dibujar aquí sobre esto mismo, sobre este mismo dibujo. Si el agua no fuera tan ordenada, entonces uno tendría una línea de flujo así, por ejemplo, que iría para allá,
podría ser un remolino porque, por ejemplo, por aquí en el río había una roca ahí y la cosa obstruyó. Entonces, en general, las líneas de flujo son así, ¿ya? Y bueno, ahí podría ser que, póngale que aquí esto tape el río, obstaculice, entonces a lo mejor por cierta parte de esta cara no pasaría agua, ¿no es cierto? Entonces ahí ya se hace un poquito más complejo, el agua que entra por aquí ya no sale por acá, sino que saldría por otras caras, en fin, habría unos cambios, ¿ya? Bien, entonces vamos a ver, para el campo magnético, las líneas de campo magnético, nosotros más o menos la hemos visto en un imán, ¿ya? Y, entonces le vamos a echar un vistacito y vamos a hacer algunas afirmaciones que no las podemos justificar completamente, pero nos van a dar una buena idea de lo que pasa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si vamos a nuestro el libro en español, eh, nosotros estamos entrando hoy día al capítulo de ley de inducción de Faraday, ¿ya? Entonces, eso vamos a tratar de que nos quede la idea y hacer algunos cálculos sencillos y aplicaciones, digamos, ya que posiblemente esta sea la primera vez que han escuchado hablar de esta ley de inducción de Faraday, ¿ya? Y como está escrito en el libro, yo voy a saltar unas cosas, volver atrás, explicar según las preguntas de ustedes, y ustedes lo pueden leer ahí con calma después, ordenadamente, ¿ya? Y entonces, ¿a qué se refiere esto? Fíjense que aquí hay unos experimentos. Y esto los vamos a mirar y vamos a ver qué preguntas les surgen a ustedes y vamos a tratar esta persona tiene un imán en la mano y aquí el imán, a ver si lo vemos más claro, se nota ahí, ¿no es cierto? El imán tiene el polo norte aquí, el polo sur. Entonces, las líneas de campo magnético salen del polo norte y estas líneas para los campos magnéticos son líneas cerradas. Así que esta sigue por arriba y va a dar la vuelta y se une por acá y entra acá. Acá dibujaron eso nomás porque si no ocuparía mucho espacio y qué sé yo. Así que esta otra línea eh, seguiría, seguiría por acá abajo y daría la vuelta. Ya. Entonces, bien. Y fíjese que si usted a ver, podríamos hacer, antes de esto, podríamos hacer una pregunta. Supongamos que usted tiene un circuito, o sea, un anillo, ya, un anillo sencillo, y con una ampolleta conectada. Profesor, Ya, ahí de nuevo. Entonces, si nosotros tenemos un alambre donde está conectada una ampolleta y, y tenemos una pila conectada en el circuito, entonces usted tiene un interruptor y cuando cierra el interruptor se prende la luz, ¿no es cierto? Y la luz se prende porque usted tiene conectada la pila. Entonces, ¿qué pasa si usted no tiene una pila? ¿Cómo podría prender la luz si no tiene pila? ¿Se podría prender una luz o no? ¿podría repetirlo, profesor? Lo siento, no lo escuché bien. Ya, no, a ver, a ver si tenemos un circuito que nosotros hayamos hecho. Bueno, eh, a ver un segundito, si puedo conversar con un circuito en la mano con ustedes, porque de nuestra clase anterior de corriente. Eh, vimos corriente, a ver.
Aquí no dibujamos. Aquí podríamos tener, por ejemplo, aquí, mire, en este circuito, supongamos que esto era un pedazo de alambre y lo conectábamos con una pila y, bueno, aquí por ejemplo se ve, porque yo quiero, la idea que estaba queriendo ilustrar. Aquí tenemos un alambre de cobre y aquí tenemos una pila y aquí el interruptor está abierto, ¿ya? Ahora pensemos, en vez del alambre, pensemos que esto es una ampolleta. Ahí está la ampolleta y pasa para acá. En realidad la ampolleta, el filamento de la ampolleta es un alambre. Así que ahí tenemos nuestra ampolleta, acá tenemos nuestra pila y la tenemos conectada con estos alambres. ¿Qué hacemos para prender la ampolleta? No prenderá. Así no prende, pero ¿y cómo lo hacemos para prender? Para que prenda. Terminar el circuito. ¿Ah? Terminar el circuito, hacer que se Claro, junte. claro. O sea que este sería un interruptor. Usted tendría que conectar el interruptor o cerrar el circuito, como usted dice, como está aquí. Entonces, al cerrar el circuito o al cerrar este interruptor, usted hace que circule una corriente por todo esto. La corriente va a ir de aquí para allá, esa es la corriente. Pero como la corriente en este caso son electrones y tienen carga negativa, los electrones irían al inverso de la corriente, contrario, ¿no es cierto? Entonces los electrones en realidad irían girando así. ¿Ya? Esta pila hace que los electrones vayan así y vayan saliendo de acá, se acumulan ahí algunos electrones. Y aquí entonces queda una falta de electrones. Y así está. Ya, pero esos detalles que los conversamos antes, pero ahora usted tendría la ampolleta prendida, en este caso, al conectar aquí. Ahí está prendida la ampolleta. Salen rayos aquí de luz, lo que sea. Ahora, supongamos que usted quiere prender la ampolleta, pero que usted no tiene pila. Tiene una pila. ¿Cómo la prende? ¿A alguien se le ocurre cómo podría prender una ampolleta en el desierto si usted tiene una ampolleta, tiene un alambre, pero no tiene ninguna pila? Voy a buscar un vasito de agua. ¿Qué les parece esa pregunta? ¿Qué les parece? ¿Se podría prender una ampolleta sin tener una pila? No. Bueno, la buena noticia es que sí, fíjese, si usted no tiene pila, podría prender la ampolleta siempre que tuviera un imán. Si usted busca en su bolsillo y tiene un imán, entonces usted tiene la chance de prender la ampolleta. ¿Qué le parece la noticia? Tendría que estudiar eso. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se podrá hacer eso? Bueno, eso no lo sabemos en este momento. Yo lo sé, pero ustedes no lo saben. Yo lo sé porque lo leí en los libros, me lo contaron. Esto es lo que hizo Faraday. Él descubrió esto. Y lo que hace él es lo siguiente. Es lo que estaba puesto en este dibujo aquí. Él tiene el imán. Digamos que aquí tiene el circuito y aquí en vez de una pila, en realidad aquí conectaron un aparato que mide corriente. Así que aquí pasa corriente. ¿Ya? Así que podríamos pensar que esta es la ampolleta nuestra. Entonces, si usted tiene aquí, por ejemplo, si usted tiene, partamos con esta figura, usted tiene el anillo y tiene el imán quieto, aquí no hay velocidad, se da cuenta que aquí apareció una velocidad, la mano se movió para allá y aquí la mano se movió
Profesor. Al gollete de la ampolleta. Y fíjese que si está quieto el imán, no prende la luz. Este aparato le marca 0 amperes, no hay corriente. Pero si usted mueve el imán y lo acerca, por ejemplo, se prende, aquí le indica una corriente y se prendería la ampolleta, fíjese. ¿Qué le parece? Así que si este es su ampolleta y este son los alambres de cobre, usted hace como un aro así o cualquier figura y usted mueve el imán y se le prende la ampolleta sin tener una pila. Bien. Me gustaría escuchar. Y fíjese que si aquí lo acercó, aquí en esta otra lo alejó y también marca que hay corriente. También le prende la pila. O sea, también le prende la ampolleta. No estamos con pila aquí. Eso, de una manera muy gráfica, sí, es lo que descubrió Faraday. Interesante, ¿eh? ¿Cierto? Bien. ¿Y a qué se debe Bastante. eso, profesor? Eso lo vamos a tratar de entender ahora, ¿ya? Vamos, o sea, nosotros ya sabemos lo que esta cosa de qué es lo que significa una explicación, lo vamos a entender dentro de un contexto de que nosotros lo entendemos. Ahora, si seguimos preguntando y preguntando, de repente vamos a llegar, bueno, las leyes de la naturaleza son así, ¿no es cierto? Pero esto es lo que pasó. Esto pasó recién en el año 1700 y tanto. O sea, 1700, hace 300 años. Déjeme ver si aquí está. Porque esta cosa es como para mantener. Mire, no, 1800. O sea, esto sucedió después de la independencia de Chile. ¿Se da cuenta? Así que cuando Chile fue fundado, esta ley no existía. Profesor. 5000 años antes de Cristo, los egipcios construyeron pirámides. Después, en el siglo V antes de Cristo, los griegos tenían toda una sociedad súper avanzada. Después vinieron, qué sé yo, 1000 años más, pero la gente tenía muchas cosas, pero no había descubierto esto. No había descubierto este fenómeno. Habían imanes, porque hay piedras que tienen imán. También desde la época del cobre y del bronce sí se han podido hacer algunos alambres de cobre y claro, quizás podrían haber detectado otras cosas porque ampolletas no habían. Quizás algo, una aguja colgando aquí manada también hubiera respondido de alguna manera, que es como lo hizo Faraday. Ya él no, como no habían ampolletas, tampoco no, o no habían amperímetros, entonces tuvo que de alguna manera detectar que se producía una corriente. Y le costó bastante con su experimento. O sea, no era fácil detectar porque son corrientes pequeñas así en el laboratorio. ¿Ya? Hay una cosa así que uno podría decir aquí, fíjese que cuando se acerca el imán, la corriente circula en un sentido, así como está indicada con la flecha. Cuando el imán se aleja, cambia de sentido. Es interesante. ¿Ya? Aquí podríamos hablar de lo que estábamos hablando recién, del flujo de un campo vectorial con el agua y las líneas de flujo, ¿no es cierto? Que en el primer día
Profesor. Profesor. No tiene mal el internet, se salió. Vale. Esperemos. Pues una consulta. ¿Se escucha que hay música atrás mío? No. No, Bien, se ¿de escucha. qué? Estamos conectados ahora, ¿no? Sí. ¿Qué pasó en delante? Se cayó. Se cayó. Usted. Ya, esto es lo típico que ha pasado, que en 3 segundos más o menos se cae, pero vuelve. En fin.
Ya, ahí estamos conectados. Entonces, a ver, sigamos conversando sobre el punto que teníamos, que era súper importante, era, era este tema. ¿Vieron la discusión que teníamos acerca del flujo del agua, no es cierto? Recién que yo le hice de nuevo. Sí. Sí, ya, ok. Entonces, la pregunta que yo estaba haciendo es, en esta posición, cuando la mano está quieta, ¿qué opinan ustedes? ¿Si hay flujo magnético a través del anillo? Profesor, estamos... ¿Ah? Ya no está compartiendo. Ahora ya no estoy compartiendo. No, Ya, ok. Paciencia. Esto no depende de mí. Eh, ahí le estoy compartiendo. Ok. Bueno, se van a acordar de la ley de Faraday, entonces. Aquí, en este diagrama que está al medio, el anillo está quieto. O sea, podría decir que el anillo está en reposo con respecto al imán. Los dos están a la misma posición siempre. Pregunta, ¿hay flujo magnético a través del anillo en este diagrama? ¿puede repetir eso, por favor? ¿Hay flujo magnético a través del anillo en este diagrama del medio aquí? Se dice que no. ¿Cómo dice que no? El medidor dice que no. No. El medidor, yo estoy preguntando caso hay flujo magnético. El medidor mide la corriente. Sí, debiese haber flujo magnético. Debiese haber flujo magnético. Ya. ¿Por qué? Usted está bien, está correcto. Hay flujo magnético. Pero ¿por qué decimos que hay flujo magnético? No, no ¿Aló? sé. No sé. A ver, una ayuda. Porque Profesor, ¿aló? ¿puede repetir eso que se quedó pegado usted? Sí, aquí en esta posición, usted dijo bien, hay flujo magnético, ya. ¿Pero por qué? Una respuesta sencilla nomás. ¿Cómo sabe usted que hay? No, no sé por qué flujo magnético. No, ya, por eso estaban preguntándole a su compañera si alguna tiene alguna transportar la misma idea que discutimos para el flujo de agua, y también en las líneas de flujo, al final de cuentas, como estábamos conversando, cuando decíamos que había flujo de agua a través de una cara, como en este caso. ¿Cuándo hay flujo de agua? Cuando las líneas cruzan esta cara, por ejemplo, entonces uno dice que hay flujo a través de esta cara, o de esta superficie que está aquí. Por la de arriba no hay flujo porque las líneas no la cruzan. ¿Ya? Entonces, llevando esa misma idea a nuestro ejemplo de aquí, del libro. Ya, usted dice que hay flujo, está bien. ¿Y cómo se lo explica a su hermano chico? ¿Por qué le dice que sí que hay flujo? Nicole está por ahí, a lo mejor nos puede ayudar un poquitito. ¿O quién más está todavía? No sé, profesor, estoy pensando todavía. Ya, está bien. ¿O quién más estaba? ¿Estaba Carolina? No me acuerdo. Pero por eso, haciendo la analogía con este dibujo de las caras, del agua, ¿cuándo hay flujo a través de una cara? Aquí. A ver, si voy a hacer la pregunta aquí, ¿por qué hay flujo? Esto lo tienen que tratar de responder ustedes para que les quede la idea.
¿Hay flujo a través de esta cara? ¿Hay flujo de agua a través de esta cara, sí o no? Sí, Sí, ¿por qué? porque por ahí es donde se mueven las partes del agua. Claro, digamos, las gotas del agua cruzan, porque esa es la palabra clave, que cruzan esta cara, ¿no es cierto? ¿De Sí, acuerdo? Ya, bien, perfecto. Acuérdense, la palabra clave es cruzar, cruzar. Entonces aquí cruzan, por ejemplo, 5 centímetros, 5 metros cúbicos de agua por segundo, si quieres. Cruzan por ahí, entonces hay flujo. Por la cara de arriba, ¿hay flujo de agua? no, no hay flujo de agua, No hay flujo de agua, perfecto. ¿Por qué no hay flujo de agua por arriba? porque por ahí no cruza. Por ahí no cruza el agua, perfecto. Esa es la idea que queremos aplicar aquí también. Entonces, vamos a nuestro diagrama, no, aquí. Hay flujo magnético a través de esta cara, ahí le llamo cara de nuevo, pero aquí tenemos un anillo, pensemos lo que está cerrado, no nos aproblememos por esta cosa que le pusieron aquí, que hay una apertura ahí. No, está cerrado, es un círculo, es un anillo, y el anillo está compuesto por la superficie que está ahí, que es un círculo. Acuérdense que el círculo es la superficie y el anillo sería como el perímetro, que es la circunferencia. Entonces, por este círculo, ¿ya? ¿Hay flujo magnético? Sí. ¿Por qué? Porque por ahí cruza. Claro, por ahí usan las líneas magnéticas, digamos. Que para nuestra discusión que teníamos antes era porque por ahí cruzaba el agua, o por ahí cruzaba algún tipo de agua. Y aquí hay flujo porque justamente hay líneas que están cruzando esa superficie. Por eso. Esa es la pregunta, la respuesta. Bien, Pero cruza porque está el imán, ¿no es cierto? Ya, Profesor. voy a repetir de nuevo. Voy a repetir. Ya, entonces todos estamos de acuerdo que hay flujo aquí, ¿no es cierto? Hay flujo magnético a través de ese anillo. Así lo podemos decir. Ya después tenemos que ser más cuidadosos leyendo, pero eso que nos quede claro, que aquí hay flujo magnético. Bien. Ahora, el flujo magnético depende del número de líneas que crucen esa cara. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros, nuestro dibujo aquí original, el agua, supongamos que no fuera de aquí, el flujo es igual en la cara inicial que en la cara final, porque, bueno, si le hacemos bien este dibujo y las caras van paralelas, como dijimos, entonces, si por aquí cruzan cierta línea, cierto número de líneas, por al final voy a poner otra más que sí cruce ahí. Ahí. Por ejemplo, por ahí están cruzando dos líneas. Bueno, aquí las puse todas cruzando. Estas tres líneas cruzaron por el centro, digamos. Ya, supongamos que estos están llegando aquí, cruzando esta cara. Esta está por dentro, un poquito más abajo que el borde. ¿Ya? Entonces aquí también están cruzando tres. Pero si hubiera un obstáculo aquí al medio, entonces esta línea de arriba se nos desviaría y entraría y a lo mejor saldría así. Entonces ahí habría más flujo por aquí que por acá, porque aquí están cruzando menos líneas. ¿Ya? Bien, entonces aquí en estos dibujos depende del número de líneas que cruzan. ¿Ya? Entonces, claro que para hacer bien esa discusión y para entender bien el dibujo, fíjese que ahí en ese caso no está muy bien hecho el dibujo. Pero si usted se acerca harto, las líneas que están más acá se están abriendo y al final usted podría hacer cruzar solamente menos líneas. ¿Se ve esa idea o no? ¿puede repetirlo, profesor, que no lo escuché bien? Sí, ya. Voy a tener que hacer un dibujito, voy a aprovechar de esto, si tengo espacio aquí, para hacerle un dibujo de lo que estoy diciendo. Aquí, mire. Si usted tiene
No me da para dibujar aquí esto. Está muy denso. A veces esto me permite dibujar en cualquiera, pero aquí me permitía dibujar. A ver, aquí voy a dibujar ya. Mire, voy a hacer líneas como las que están dibujadas ahí. Las voy a dibujar a la derecha, ¿ya? Ahí. Otra así. Otra así. Ahí. Mire que es mañoso este software, porque aquí me permite dibujar bien. Ahí. Entonces, supongamos que aquí voy a dibujar mucha línea. Ahí. Entonces, si usted coloca el anillo aquí, ¿hay flujo a través del anillo? Sí. ¿Cuántas líneas cruzan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pongo el anillo por acá. Lo coloco por aquí. Mismo anillo, lo alejo o lo cambio de posición. ¿Hay flujo aquí? Sí. Sí. ¿Hay más o menos flujo? Menos. Menos. Bien. Eso es lo que necesitamos entender. En los dos hay flujo, pero en uno, porque usted lo alejó del imán, el imán está por aquí en este caso. Entonces, cerca del imán, las líneas de campo salen varias líneas, pero a medida que usted está más lejos del imán, las líneas se abren. Entonces, un anillo ya pasa menos líneas de flujo por ahí. Ya. Eso, en este dibujo que le hicieron aquí en el libro, quisieron hacer lo mismo, pero aquí encierra las mismas líneas, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí se ve que como que son las mismas líneas. Pero lo que nosotros estamos diciendo, ahora estamos conversando, es que si usted, por ejemplo, se aleja con este imán y esta espira la mantiene fija, al alejarse van a cruzar menos líneas por aquí, ¿no es cierto? Sí. Sí. Profesor. ¿Qué les parece? Ya. Entonces, vamos a tener que hacer los dibujos mejor que como lo hizo el libro para ver bien la cosa. Pero es lo siguiente. Aquí hay flujo magnético. Aquí cuando usted lo acerca, hay flujo magnético también, pero es mayor que aquí. Porque por aquí también lo puede ver de la siguiente manera, porque por aquí el valor del campo magnético es más grande, porque está más cerca del imán. Ya, aquí, como la mano la está moviendo para allá, si aquí, mire, fíjese, esto es lo que yo les comentaba ayer. Aquí está en reposo. Si aquí usted lo quiere mover, tendría que ponerse un poquito más cerca. Y si aquí lo quiere alejarse, Profesor. cuando se está moviendo la mano, ¿el flujo está variando o no? Sí, profe, sí varía el flujo. Sí, ¿no es cierto? Ya, qué bueno. Y aquí, cuando está quieta, ¿varía el flujo a través del anillo? ¿O no? Si está quieta la mano, ¿está quieto el No, no imán? varía. No varía. No varía. Bien. Y aquí arriba, cuando está moviéndolo así, ¿varía el flujo a través del imán? Perdón, a través del anillo. Sí. Sí, bien, bien, excelente. Estamos todos de acuerdo. Ahora, podríamos ya decir, eh, aquí hay, a ver, si aquí hay cierto flujo, aquí hay más o menos. Porque aquí está yendo, se está alejando, entonces el flujo está aumentando, ¿no? Con respecto a esto. Porque el campo está más intenso. O sea, el imán se va a acercar y cada vez el campo magnético del imán va a ser más grande. Entonces se está agrandando. Y aquí el flujo magnético
se está achicando. Ya. Así que esas son las ideas clave. Usted puede buscar en otros libros si quiere a ver si se lo explican de otra manera, con otro dibujito, pero eso es la idea clave. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que observó Faraday? Faraday observó que cuando el flujo magnético es constante, cuando no varía, no se produce corriente. Ahí está. Entonces, no le va a... Se quedó abierto un micrófono, por favor. Ya, entonces cuando el flujo magnético, aquí lo podemos repetir como en dos pasos. Aquí en este caso, el imán y el anillo están en reposo relativo, como se puede decir. O sea, no se mueven entre ellos. Ya, entonces aquí el flujo está fijo, está constante, no se produce corriente. Ahora, si hay un movimiento relativo, aquí en este caso la mano que se está acercando, el flujo está cambiando a medida que la mano se está moviendo. Y como está cambiando, hay corriente, ahí está indicada. Y aquí... Profesor, Álgebra. Ya, estoy diciendo al final que aquí, como están en reposo, no hay corriente. No se mueven uno con respecto del otro. Aquí se mueven, se acerca la mano. Alguien podría decir, bueno, ya, digamos así, se acerca la mano. Entonces se produce corriente en un sentido. Y en aquí se aleja la mano, se produce corriente en el sentido opuesto. ¿Qué les pareció eso? bien. Eso es la ley de inducción de Faraday. Ya de aquí para adelante ustedes conocen lo que se llama inducción electromagnética. Eso es. Ahora, para que haya inducción electromagnética, para que exista la inducción de Faraday, lo importante es que hay que fijarse si varía o no varía el flujo a través del anillo, nada más. ¿De qué otra manera se podría... Apaguemos el micrófono, por favor. Ya, ahí bien. Aquí, lo importante cuando usted quiera saber si hay, si se va a producir corriente o no, eso depende de si cambia el flujo a través del anillo, del circuito. Aquí cambió porque la mano se está moviendo. ¿Qué otra manera usted podría cambiar el flujo a través del anillo? Moviéndolo para arriba o abajo. ¿Mover qué cosa para arriba o para abajo? El imán, la mano con el imán, arriba Ya, de arriba. claro, perfecto. Porque si usted lo mueve para arriba o para abajo, de repente si lo mueve muy arriba no va a pasar flujo por el imán, ¿no es cierto? Va a disminuir a cero. Bien, así que podría mover la mano hacia arriba o hacia abajo, eso también cambiaría el flujo a través del anillo y eso también entonces produciría una corriente y se prendería la ampolleta. Así es que si usted está en el desierto y tiene la ampolleta y la amarra con un alambre y tiene un imán, entonces mueva el imán para arriba, para abajo o lo acerca y se le puede prender la ampolleta. Ahora, lo que pasa es que las corrientes no son muy grandes, entonces tiene que ser una ampollita, por ejemplo, de LED, que nosotros tenemos en el laboratorio y se lo mostramos a los estudiantes. Les mostramos la ampolletita y les acercamos los imanes y se prende. ¿Ya? Así es que, bueno, hay que ingeniárselas para observarlo. Ahora, una manera es mover la mano, acercarla, el imán, acercarlo o alejarlo, o moviéndolo hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué otra manera podría ser? Aparte de moverlo, Sí, o mover otra cosa, en vez pero de mover el alambre. mover el alambre, justamente. O sea, usted podría dejar el imán fijo, la mano fija, y empezar a mover el alambre, alejarlo, acercarlo, o moverlo para arriba, para abajo. Bien, todo eso, cualquiera de esos ejercicios produce un cambio de flujo a través del anillo.
¿cierto? Eso es lo común. Ahora, ¿qué pasa si usted gira el anillo y lo coloca horizontal? Aquí estaría como vertical el anillo. Si lo coloca horizontal, ¿habría flujo a través del anillo? No, o casi nada. Casi nada. O sea, si lo coloca aquí en esta línea del medio, ahí no habría flujo, ¿no es cierto? Ujú. Claro, y si lo Quizá hay colocara, un poco por las de abajo, pero no mucho. claro, si lo colocara un poco horizontal aquí abajo, entonces algunas como que se curvan un poquitito y lo cruzarían. Y claro, es cierto, justamente lo que usted dice. Bien, así es que con esta discusión que hemos tenido, que nos hemos tomado su tiempo, pero yo me quiero asegurar que usted entiende la idea, porque si no, fíjese que aquí va a quedar, está todo escrito. Lo mismo que estamos conversando ahora les va a salir mucho más fácil. eh, a ver, leamos una primera cosa nomás. Aquí, bueno, aquí tengo que decir, aquí lo que uno hace cuando acerca y aleja, mire, cuando cambia la posición relativa, así podemos decir, entonces se puede acercar la mano, mutuamente se pueden hacer cosas. Por ejemplo, usted podría acercar la mano. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si usted llega, acerca la mano, pero también aleja si junto con la mano también se aleja o va en la misma dirección el anillo? ¿Qué pasaría en ese caso? Se mantendría igual. Claro, se mantendría igual. Exacto. Se da cuenta que cuando uno entiende la idea ya es fácil. Aquí, por ejemplo, estas dos cosas podría ser que la mano y el anillo, usted estuviera arriba de una micro, hiciera el experimento. No pasaría corriente, aunque la mano se estaría moviendo con respecto al suelo, porque la micro va en movimiento. Pero como los dos van, si usted va en el asiento ahí, la posición relativa de uno con el otro no cambia, entonces no se produce corriente. Lo que importa es la posición relativa. Bien, y entonces, ¿qué es lo que se dice en física? Que cuando se produce un cambio de flujo, entonces eso produce una FEM, ¿ya? FEM, sí, aquí está puesto, una FEM, se induce una FEM, y esa FEM induce una corriente. Entonces hay que hacer un paso intermedio ahí, ¿ya? Una FEM es algo parecido a lo que produce una pila, pero no es lo mismo, ¿ya? Pero es parecido. Así es que, a ver si podemos leer aquí, ahora que ya sabemos esto, leyes de inducción de Faraday. A ver, aquí está toda la introducción, ¿no? Pero ahí eso hay que leerlo y no, y está bien, pero entonces aquí nosotros estamos diciendo, hemos dicho al final de cuentas que se induce una FEM por este cambio de flujo. Entonces dice, a fin de poder observar cómo es posible inducir una FEM debido a un campo magnético cambiante. Fíjese que aquí usaron la palabra campo magnético cambiante. En realidad, el campo magnético hay que tener cuidado porque uno dice, bueno, el imán es el mismo campo magnético. Entonces, lo que importa sí es lo que hemos conversado nosotros, que el flujo a través de la figura cambie, el flujo magnético. Así que yo me quedo con esa frase mejor. Considera una espira de alambre conectada a un amperímetro sensible, como se ilustra en la figura. Cuando el imán se acerca a la espira, la lectura del amperímetro cambia desde cero en una dirección y en la figura 1 se ilustra de forma arbitraria con una desviación negativa. Aquí. Ya. En cuanto se aleja el imán en reposo y se le mantiene fijo en relación con la espira, cuando se deja el imán en reposo y se le mantiene fijo en relación con la espira, como en este caso, se observa una lectura de cero. Ya lo hemos visto. Ya. Cuando el imán es alejado de la espira, la lectura en el amperímetro cambia en la dirección opuesta. Aquí cambió de negativo, cambió a positivo, la corriente también cambió de giro. Ya, a partir de estas observaciones se concluye, a ver qué es lo que... Profesor,
Entonces, dice que a partir de esta observación se concluye que la espira detecta que el imán se está moviendo respecto a la espira, y esta detección se correlaciona con el cambio en el campo magnético. Debido a eso, parece existir una correspondencia entre la corriente y el campo magnético cambiante. Así que mire, aquí esta última frase es interesante. Fíjese que cuando el campo, aquí en realidad ya lo sabemos nosotros, cuando hay un cambio de flujo, se produce una corriente. ¿Se da cuenta? Bien, entonces eso se Cuando nos cambia deja, el campo magnético se ocurre una corriente. claro, aquí dice cuando cambia el campo magnético, pero lo que importa es que el campo magnético podría estar fijo. Por ejemplo, si usted, como dijimos delante, usted podría tener el imán igual, sin moverlo aquí como aquí, no está cambiando nada. Pero si usted girara, hiciera rotar esta espira, ¿qué pasaría si usted la empieza a girar así? Entonces de repente está vertical, después está horizontal, Ah, después vuelve a vertical, como hubiese un los cambio en el motores. campo magnético igual. Claro, por eso que le digo. Por eso que los libros a veces necesitan la ayuda del profe, porque a veces no quedan bien traducidos o lo que sea. Entonces, aquí, fíjese en este ejemplo que le estoy dando. Usted puede tener el imán fijo, el campo magnético no varía, fijo el campo magnético, pero la espira usted la puede empezar a hacer rotar. Y ahí le iría cambiando el flujo, ¿no es cierto? Porque aquí tendría un flujo, después cuando esté horizontal no tendría flujo, y si la gira y la sigue girando, entonces tiene flujo cero, no tiene flujo cero de nuevo, así va cambiando el flujo. Así que lo que importa para que se produzca corriente o no, o dicho de otra manera, lo que importa para producir una FEM electromagnética, perdón, una FEM, una fuerza electromagnética, es que cambie el flujo. Porque usted fíjese, si todo este sistema usted lo rotara, usted póngale que usted está aquí con la mano y con la mano pone el campo magnético, el imán vertical, pero la espira también la gira. Todo esto lo gira para un lado o para el otro. ¿Cambiaría el flujo o no? ¿En qué dirección? En cualquiera, por ejemplo, aquí, bueno, si pone vertical esto, aquí, o sea, gira la mano para poner el campo, todo este aparato vertical. Bien. ¿Y ahí qué pasa? ¿Habría cambio de flujo? No, sí, habría cambio de flujo. No, no O sea, habría. todo el aparato. Yo Todo pensaba que los dos, yo estaba paralelos, de que uno estuviese así y el otro así, ¿no? Si no, todo, todo lo sería gira. lo mismo. Sería lo mismo. Entonces, pero el campo magnético ahora, no sé, aquí está horizontal el campo magnético. Si usted rota esto, le queda vertical, ¿no es cierto? El campo magnético. Pero como rota todo el aparato, no cambia el flujo a través del anillo. ¿Se entiende lo que dijimos ahí o no? Sí, se entiende. Ya. Entonces, esto igual aquí. eh, bueno, ya lo entendemos bien, así que hay que leer cada frase con cuidado. Bueno, aquí está lo que hablábamos al principio. Estos resultados son realmente notables porque se establece una corriente a pesar de que no existe una batería presente en el circuito. ¿Se da cuenta? Aquí no tenemos ninguna batería. A esta corriente se le conoce como corriente inducida y se dice que es producida por una FEM inducida. Entonces, ya. Bueno, ya hemos gastado una hora. Fíjese que aquí hay un ejemplo. Después tienen que seguir leyendo esto, porque aquí, ya. Entonces, nosotros, a ver, me gustaría chequear con sus compañeros, Alejandra, Nicole y Carolina. ¿Qué les ha parecido la discusión a ustedes? ¿Algún comentario o seguimos seguimos nomás? Sí, profe, sí entendí. Sí se entendió.
Se Ya. quedó pegado. Ahí estamos de vuelta de nuevo. Entonces, conocemos bien qué es lo que es flujo magnético, tenemos la idea, ¿no es cierto? Y cuando cambia el flujo magnético a través de la espira o de este círculo, que también de las dos formas se puede decir, entonces se va a producir una FEM que viene a reemplazar a la pila, digamos, y entonces se produce una corriente. ¿Ya? Ahora, eso que estamos... ¿se puede apagar el micrófono, por favor? Entonces, eso que estamos hablando, matemáticamente queda escrito de esta manera que está aquí. Eso es la ley de Faraday escrito matemáticamente. ¿Qué? Esto le dice a usted que el flujo magnético está puesto aquí con la letra phi y la B es por magnético, flujo magnético. Entonces, le dicen que cuando existe una derivada del flujo magnético, se produce una FEM, que es lo que va a producir la corriente. Si la derivada del flujo magnético es cero, eso quiere decir que si el flujo magnético se mantiene constante, ¿ya? Entonces, si el flujo magnético se mantiene constante, entonces su derivada es cero y la FEM inducida es cero. Y por lo tanto, la corriente va a ser cero también, cuando el flujo es constante. Ustedes saben que la derivada de una constante es cero, ¿no es cierto? Entonces esto le está diciendo que si el flujo magnético es constante en el tiempo, su derivada va a ser cero, entonces la FEM va a ser cero. Por lo tanto, la corriente inducida va a ser cero, no va a haber corriente. Ya, entonces eso, tienen que volver a esa idea aquí y leer esta parte. ¿Ya? Aquí está la idea de flujo cruzando caras, que nosotros la conocemos, la vimos con el paralelepípedo en el agua y también la vimos con ese prisma. ¿Se acuerdan que una vez vimos cuánto flujo cruzaba una cara inclinada? Ya, pero eso en algún momento lo vamos a volver a ver un poquitito. Aquí. Es que me salta ya. Esto es lo que estamos viendo aquí. Algunas aplicaciones, mire, vamos a ver alguna aplicación de la ley de Faraday. Mire lo que pasa. Muestran una guitarra eléctrica. La gente que le gusta las guitarras. ¿Cómo funciona una guitarra eléctrica? A ver, las guitarras eléctricas tienen sensores en ahí, esas tres cosas que se ven ahí, Aquí y esos tienen que captar la cantidad de veces que se mueve la cuerda de la guitarra que por vibra. segundo, sí, que vibra, o sea, hertz, los hertz, las revoluciones por minuto, arriba y abajo, porque eso es lo que da el sonido. Ya. Y convierten eso a una señal eléctrica que la mandan a amplificadores que las hacen sonar más fuerte. Ya, pero a ver, veamos cómo... Mire, ¿cómo son las cuerdas de la guitarra eléctrica? Son metálicas. Son metálicas, sí. ¿Son como un alambre cualquiera o no? No pueden ser. Ya. ¿Qué tienen que tener de particular? A ver, ¿cómo que? ¿Tienen que ser conductoras? Conductora no es suficiente, fíjese. No sabría decirlo. Profesor. Mire, aquí hay una cuerda y la cuerda tiene una porción que está magnetizada. ¿Qué le parece? Sí, se parece. Sí, se ve bien. O sea, puede ser una cuerda, no sé de qué material la construyen, de qué metal o qué cosa, una cuerda metálica, pero en esta partecita está ahí magnetizada. O sea, aquí funciona como un pequeño imán.
Entonces, la cuerda que viene aquí bajando, en esta parte aquí es como un imán, está magnetizada en esas partes. Entonces usted la toca y la hace vibrar. Sí. Profesor, ¿Aló? ¿Ah? se quedó en silencio un rato. Ya, pero ahora me escuchan. Estos circulitos que se ven ahí, que son, ya la cuerda ya sabemos, una cuerda de metal, pero aquí en estas partes está magnetizada, son como pequeños imanes aquí en todas estas partecitas. Pero los círculos que están abajo, ¿qué serán? Eh, Esos botones, como botones que se ven. esas son las cosas que los capta. Ya. Fíjese que eso justamente es lo que está puesto aquí, aquí está puesto, está mirado de lado. Dice que es una bobina captadora, es como lo que dice usted, que capta. Entonces, nosotros podríamos pensar como nuestro pequeño anillo. Aquí tiene varias vueltas, así que son como varios anillos juntos, pero si fuera un solo anillo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Usted puede imaginar que aquí está la cuerda imantada y aquí vamos a hacer un anillo. Entonces, este imán, al vibrar aquí, produce el imán tiene un campo magnético, o sea, la cuerda aquí en esta parte se comporta como un imán, está magnetizada, entonces cuando usted la hace vibrar, el campo magnético de este pequeño imán que está ahí, que es la cuerda misma, empieza a moverse y el botoncito, pensémoslo como que es nuestra bobina, nuestro círculo que teníamos antes, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa con el flujo magnético a través de ese círculo que está ahí atrás? Ese círculo va a empezar a captar la cantidad de veces que la cuerda vibra por segundo. Claro, pero lo que pasa es que ese circulito que está atrás es una bobina o un círculo como el anillo que teníamos en la discusión anterior en el modelo sencillo, es como un anillo. Entonces usted, la cuerda, que es como un imán, al vibrar es como que usted moviera el imán que teníamos allá, ¿o no? Sí, Claro, vamos a volver ahí rápidamente al otro dibujo, aquí. Este es el modelo, es que es como más sencillito, entonces uno, por eso que en física trabajamos con modelos. Entonces, aquí sería que si esta es la cuerda, claro, la cuerda estaría como vertical aquí, ¿no es cierto? Así. Entonces, usted la hace vibrar y el botón que usted tiene atrás de la cuerda sería esto. ¿Y qué pasa cuando vibra? ¿Qué le pasa al flujo a través del captador? cambia. Cambia. Y entonces, si cambia el flujo a través de ese botón que está atrás de la cuerda, cambia el flujo y eso ¿qué va a producir? Una FEM, va a inducir una FEM y esa FEM es lo que va a producir un cambio en la corriente. Entonces se va a transformar su vibración de la cuerda en que la corriente, se induce una corriente y esa corriente la capta un circuito y la transforma en sonido. ¿Le parece? Sí, Sí, se da cuenta que, entonces aquí ahora cuando usted ya vea guitarra, usted lo que se va a acordar más que nada es decir, bueno, ya sé, ahí en la guitarra tiene una parte que es imantada, aquí, justo aquí, entonces este imán usted lo hace vibrar y esa vibración del imán produce un cambio de flujo a través de ese botoncito que se ve ahí, que en realidad, como aquí dice, es una bobina captadora que va a producir un cambio de flujo a través de ella, esta vibración, y eso va a producir una corriente ahí, y después va a un amplificador. Y ahí tiene que ir con un inductor que al final ese cambio en corriente se lo transforma en cambio de sonido. Así es que todo tiene que ver con la inducción de Faraday, así que los músicos tienen que agradecerle a Faraday de que él descubrió eso.
el cambio de flujo magnético le produce. O sea, que si su guitarra se echa a perder y la cuerda, usted no le compra una cuerda buena, sino una cuerda metálica nomás, pero que no esté imantada ahí, no puede producir nada, porque no va a cambiar flujo, no va a producir campo magnético, no va a producir flujo, no va a cambiar el flujo, por lo tanto no va a inducir corriente, nada. Ahora, se me ocurre, si usted está familiarizado con guitarra, ahora se me ocurre, le podría preguntar, ¿qué cuidado habría que tener con la guitarra eléctrica fijándose en este objeto? No habría que ponerla cerca de nada que tenga un imán. Claro, pero eso lo hacen los músicos, ¿no? ¿Tienen cuidado con eso o no? De que, De de que que, yo sé más sobre teoría musical, bueno, ya, no, está bien, sé más sobre cómo tocar que las teorías, pero claro. no se pondrían cerca de nada con imanes, pero luego es que casi todo tiene imanes. Sí, pues. No, pero por eso le digo que si es un tema, por ejemplo, a veces hay imanes bien potentes, entonces hay unas pastillitas chicas que son imanes bien potentes, entonces si usted fuera a tocar guitarra a una minera por ahí, a lo mejor dejaría su guitarra en una parte un poquito alejada, si ve cosas metálicas por ahí, a lo mejor hay imanes, y el imán le echa a perder la imantación de la cuerda, a lo mejor, ¿no es cierto? Yo me Sí. imagino, no sé, yo tampoco no he conversado con un músico, generalmente los músicos no van a ir a un lugar donde hay animales muy grandes, pero uno nunca sabe. Póngale que usted la echa en su caja, en un vehículo, y justo había un imán grande ahí, a lo mejor le puede echar a perder algo. Sí. Sí. ¿Qué le ha parecido, jóvenes, toda esta discusión? Yo igual tengo que estudiar. Sí, bueno, es que eso es. Pero esta parte, por lo menos que cambiamos un poquitito, vimos cosas nuevas. Vimos la inducción de Faraday. Bueno, todavía nos queda un poquito de tiempo. Vimos la inducción de Faraday y aquí vimos una aplicación súper práctica. Y, y eso, ¿pero qué le ha parecido eso? ¿Le ha entretenido o ha estado aburrido, digamos, todo el asunto? Ha estado bien. Está bien, ya. Está bien. Aquí ahora ustedes tienen este libro en español que pueden leer un poquito más. Y aquí hay otro ejemplo. Hay varias cosas aquí, pero a ver, lo que les quería mostrar, porque aquí, por ejemplo, esto, fíjese. Esto es un modelo también, ¿ya? Aquí, ¿qué es lo que hay? Aquí lo que tenemos es un campo magnético que está entrando en la pantalla, porque aquí se nota porque estamos viendo la flecha de campo magnético desde las colas. ¿Ya? El aspa de la flecha la vemos aquí, esto está entrando. Ok. Aquí lo que tenemos es una resistencia, digamos, puede ser una ampolleta. Y aquí lo que tenemos es un riel de material conductor, puede ser un material de cobre o qué sé yo, pero que tiene poca resistencia a esto, ¿ah? Comparado con esta. Y aquí también esta es otra barra metálica que se puede hacer rodar. Se quedó abierto el micrófono. Esta barra metálica azul se puede mover y siempre va a estar en contacto con la barra naranja, digamos. Así es que en realidad todo esto es un circuito conductor, ¿ya? Cobre aquí, una ampolleta, esto es cobre, digamos, y esto es otro material conductor, cualquiera que sea. La única particularidad de estos diagramas es que la resistencia de esta parte, de esta otra y de esto es pequeña comparada con la resistencia de este aparato que está aquí, de la ampolleta, por ejemplo. Por eso que aquí no le ponen resistencia. Si estos son 1000 ohm y esto es uno solo, entonces aquí es un 1 por 1000 de acá, entonces no se toma en cuenta. Ya. Entonces, aquí, en este aparato, hay que analizarlo con más detalle, ¿ya? Pero uno aplica una fuerza y abre esta parte, le voy a llamar una ventana a esto, ¿ya? Una ventana, y además, para la discusión necesitamos hacer lo siguiente, que estas crucecitas sigan para acá. Todo el campo magnético tiene que estar en todas partes. Entonces, cuando usted abre la ventana con esta fuerza que usted le aplica hacia la derecha,
¿qué le pasa al flujo magnético a través de la ventana? ¿Permanece igual o cambia? Fíjese que, a ver, este mismo dibujo, pero yo creo que aquí se los traje. Voy a mostrarle un dibujo que yo hice, porque no me gustó mucho ese. A ver, aquí. Ya, aquí está lo mismo, ¿no? Aquí yo lo dibujé, están las cruces aquí, aquí y también para allá. ¿Ves? Siguen las cruces y están por dentro también, pero aquí no se notan mucho para no ensuciar el dibujo. Ya, entonces aquí tenemos cierto flujo a través de la ventana. Si yo aplicamos una fuerza, abrimos la ventana, ¿qué le pasa al flujo magnético? ¿Debería de cambiar? Claro, porque aquí, fíjense que ahí hay una cruz, ¿no es cierto? Aquí también la puse, aquí también. Ahí, esto está indicando que hay un flujo magnético, aquí está esa, aquí debería haber puesto otra por aquí, pero se da cuenta que uno no puede colocar tanto porque se le empieza a ensuciar el dibujo. Ahí, esas son las cruces. Y puedo dibujar más por acá. Son cruces, ¿ya? Entonces, claro, si usted esta ventana la abre, aumenta el flujo a través de la ventana. Entonces va a cambiar el flujo. ¿Y eso qué es lo que va a producir? ¿Cuál va a ser el efecto de eso? Cuando cambia el flujo, ¿sí? No sé. Ya, no, pero es lo que hemos conversado. El efecto va a ser que se va a inducir una FEM, ¿ya? Que la FEM que se induce tiene que ver con cuánto cambia el flujo, con la derivada del flujo con respecto al tiempo. Entonces uno puede calcular cuánto cambia el flujo, le saca la derivada y ahí sabe cuál es la FEM. Y una vez que sabe cuál es la FEM, uno puede calcular cuál es la corriente que circula, porque ya sabemos ya que cuando cambia el flujo a través de un circuito, se produce una corriente inducida. Y que si esto es una ampolleta, se prendería la ampolleta. Eso es lo que aprendimos en esta clase. Así que solamente cambiando el flujo magnético, fíjese que aquí, con este experimento, estamos haciendo el campo magnético, lo estamos manteniendo fijo. Pero lo que estamos variando sería como variar el tamaño del anillo. Esto sería el anillo que teníamos antes, pero ahora lo estamos reemplazando por un circuito cuadrado, y que al abrir esta barra estamos cambiando la forma del circuito cuadrado, lo estamos agrandando. Y al agrandar el tamaño del circuito o de la ventana, como estoy diciendo, se va a cambiar el flujo, va a aumentar el flujo. Y eso va a producir una FEM y eso va a producir una corriente aquí que va a hacer que se prenda la ampolleta. ¿Ya? Ya. Entonces, a ver, una cosa que nosotros ya sabemos desde antes es que el flujo, cualquier flujo, ¿es un vector o es un escalar? ¿Se acuerdan? ¿Es un escalar? Sí, es un escalar. Por ejemplo, en el agua nosotros decimos la velocidad del agua es un vector, ¿no es cierto? A ver, lo vamos a ver aquí. Estábamos aquí. Aquí la velocidad del agua es un vector, pero el flujo a través de la cara es un numerito nomás. ¿Cómo se da el flujo? El flujo se daba, ustedes lo dijeron, el flujo se da en metros cúbicos por segundo. Sí. Así que es un escalar, como usted lo dijo. El flujo es un escalar. ¿Ya? El agua se va moviendo, eso tiene velocidad, pero el flujo es un escalar y se mide así en metros cúbicos por segundo. Entonces, pero a veces en los libros, y a veces uno como profe, dice lo siguiente, por ejemplo, no sé si me escucharon a mí, a veces hemos conversado así, que hay un flujo hacia la derecha, ¿o no? O sea, en este caso, a uno dice,
o los libros le van a decir ya, aquí hay un flujo de agua hacia la derecha. Pero eso hay que tener mucho cuidado porque lo que tiene que acordarse es que el flujo no es vector. Así que si dicen a la derecha, en realidad están diciendo que el agua se está moviendo hacia la derecha. Pero el flujo es un número, nomás que a lo más puede ser negativo, positivo o cero. Ya, de nuevo se les quedó el micrófono abierto. Después va a quedar mal la grabación. Hay que acordarse de cerrarlo. Entonces, vamos al dibujo que estamos viendo. Que, bueno, ahora vamos a seguir viendo ese mismo dibujo aquí que está, se ve más vistoso, pero aquí lo malo es que le faltaron las crucecitas. O sea que, porque aquí cuando lo abre, alguien podría decir, bueno, hay el mismo flujo, porque no aumentaron las líneas de campo magnético. Pero sí deberían haberlo dibujado, ¿ves? ¿Se dan cuenta? Ya. Entonces, ahora si usted empuja la barra para la izquierda, ¿qué le pasa al flujo magnético? Varía también, ¿no es cierto? Sí. Ahí, ¿qué le pasa? ¿Aumenta o disminuye? Si la barra la mueve hacia la izquierda, para acá, el flujo a través del circuito quedaría por aquí el circuito, ¿no es cierto? Así. Entonces habría menos flujo, disminuiría el flujo. Ya. Entonces, aquí hay aquí se lo voy a decir en los 7 minutos que nos quedan. En esta figura que está aquí, uno, digamos, apaguemos un poquito el micrófono porque hay reverberación. Ya, en esta figura que está aquí, vamos a decir que hay flujo hacia adentro de la pantalla, porque aquí vemos las cruces. Lo que va hacia adentro en realidad es el campo magnético, y ya hemos dicho que el flujo no es vector. Pero para transmitir una idea lo vamos a decir así, que hay un flujo hacia adentro. Entonces, esto, si usted cierra la ventana, va a seguir habiendo flujo hacia adentro, pero va a ser un poco menor, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ya, eso hay que mantenerlo en mente, que va a seguir en la misma dirección hacia adentro, pero va a ser menor, va a disminuir. Y entonces, la corriente, porque se va a inducir una corriente al final de cuentas, cuando usted cierre como va a variar el flujo a través de la ventana, eso va a hacer que se produzca una FEM y eso va a hacer que se produzca una corriente. Y la corriente, ¿cómo va a ser? Ya, a ver, bueno, si lo quiero usar esta corriente de aquí, esto es, aquí vamos a ver, aquí déjenme ver para hacer como lo hicieron ellos, para hacer lo mismo, porque si no nos van a quedar cambiadas las cosas. Ya, A dice, barra conductora que se desliza con una velocidad B a lo largo de 2 rieles conductores bajo la acción de la fuerza aplicada. Ya, aquí. La fuerza magnética se opone al movimiento y se induce una corriente en dirección contraria a las manecillas del reloj. Ya, la están abriendo ya. Entonces, discutamos eso. La vamos a discutir abriendo la ventana. Bien, voy a empezar de nuevo entonces. Aquí tenemos cierto flujo magnético hacia adentro de la pantalla. Vamos a aplicar esta fuerza y vamos a abrir la ventana. Entonces, recordando que las crucecitas deberían seguir aumentando aquí afuera, ¿ya? Entonces, cuando abre la ventana, va a aumentar el flujo magnético a través de la ventana. Y estaba hacia adentro originalmente y cambió, hubo un cambio de flujo hacia adentro. Aumentó el flujo, ahora hay más flujo hacia adentro. Y la corriente que se induce va a ser como está escrito aquí en el libro, va a ser así, en sentido antihorario, va a girar para allá y va a dar la vuelta. Esa corriente produce su propio campo magnético, ¿o no? Ese paso tenemos que chequearlo. ¿Qué les parece? Aquí se indujo una corriente que hizo prender. Este campo magnético de aquí afuera era un campo debido a la Tierra, por ejemplo, o debido al imán, a un imán. Y como usted
se indujo una corriente, esa corriente hace que aparezca otro campo magnético. ¿Alguien podría recordarse cómo va a ser la corriente el campo magnético producido por esta corriente que va así, por estos conductores? ¿Cómo será el campo magnético de eso? Por ejemplo, aquí cuando vaya vertical por este alambre la corriente, para arriba, ¿cómo va a ser el campo magnético que produce? Eso le va a entrar para la prueba. Si la corriente va para arriba aquí... ¿Va a ser en un sentido contrahorario? A ver, pero ¿cómo la encuentra para que nos entendamos en más detalle? ¿Cómo encuentra usted el campo magnético producido por una corriente que va hacia arriba? Hicimos una regla nosotros bien sencilla. No sé si se acuerdan. A ver si les tengo un dibujo aquí. Un alambre. A ver. Aquí tengo, mira, aquí hay un alambre. A ver, pero está un poquitito... A ver si lo pongo más, si lo puedo agrandar más. A ver, ¿se nota ahí el alambre? ¿Lo ven? Lleva corriente. ¿Para dónde va la corriente? Va diagonal aquí hacia arriba, ¿o no? Se nota Claro, la ese es el flecha. alambre el que va hacia arriba. Sí, el alambre, y la corriente va también aquí, va en el alambre, entonces va diagonal hacia arriba. Ahí. Se ve, está muy oscura la imagen. Se ve, profesor, se ve. Se ve, ya ahí, ahí va hacia arriba la corriente. Ahí se ve, ya. Ahora, ese produce un campo magnético alrededor del alambre, que son esas líneas rojas. Y fíjese que Sí. ¿ah? Sí. Sí, y está girando. Aquí aquí abajo se ve la flechita. ¿En qué sentido va el campo magnético? ¿Cómo se encuentra ese sentido? Contrahorario. Bueno, es que depende de si lo ve de un lado o del otro, en este caso. O sea, si lo ve de atrás, si lo ve de aquí atrás, esto lo ve como sentido horario, ¿no es cierto? Si lo veo de atrás. Sí. Lo vería de sentido horario si lo viese de atrás. Antes de decir si horario o antihorario, ¿cómo se encuentran estas líneas rojas, estas líneas de campo magnético? ¿Se acuerdan? Tienen que poner, en este caso, coloque el pulgar en la dirección de la corriente. Ya, entonces ustedes me están viendo aquí. Mire, si usted tiene un alambre y lleva corriente hacia allá, voy a poner un alambre más largo aquí, y ven, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, ya, lleva corriente hacia ustedes. Entonces, usted quiere saber cómo son las líneas de campo magnético, usted coloca el pulgar en la dirección de la corriente, y el giro de los dedos le indica cómo giran esas líneas rojas que están en la pantalla. Bien. Así que, si la corriente va para allá, usted coloca su pulgar así en la dirección de la corriente y hace girar su mano derecha. Y esas son el giro de los dedos, es como gira el campo magnético. Si va para arriba, lo hace así. Pulgar en la dirección de la corriente. Entonces aquí, en la pantalla, ¿por qué no coloca su pulgar en la dirección de la corriente, pulgar derecho, y haga girar los dedos y se va a dar cuenta que giran, como está indicado, antihorario? Bueno, ya en ese sentido que está aquí puesto, ¿no es cierto? Sí. Sí, ya, bien. Así es que si volvemos a nuestro diagrama, a este, aquí, ¿cómo gira la corriente? La corriente va girando así. Aquí arriba, cuando va para arriba, el campo magnético producido por la corriente, en este lado de aquí, ¿para dónde va? Perdón, ¿Sale o entra? ¿puedo repetirlo?
Sí, que aquí la corriente va a ir, por ejemplo, subiendo aquí. Ya, el campo magnético que produzca aquí en esta parte, por ejemplo, ¿va a salir de la pizarra o va a entrar en la pizarra? Va O a en salir la, de la pizarra. va a salir de la pantalla, claro, de la pizarra, ya va a salir. Y aquí en esta parte de afuera Va a entrar va a entrar, bien. Ya, después la corriente sigue aquí, dando vuelta para allá. Cuando da vuelta hacia la izquierda, aquí adentro de la ventana, ¿para dónde apunta? ¿Puede El repetirlo, campo. por favor? Sí, cuando la corriente va, ahora gira para allá, hacia la izquierda, el campo magnético que produce, ¿para dónde apunta aquí en esta región? Dentro Hacia de el la... interior. Espere, No, espere, espere, espere. Hacia afuera. ah, hacia afuera también. Hacia afuera de la pantalla. Sí, y aquí cuando después venga bajando, Hacia afuera de la pantalla igual. y aquí cuando vaya hacia la derecha, Igual. igual. Entonces, usted ve que cuando la corriente que se produce un campo magnético aquí en esta región hacia afuera de la pantalla, ¿ya? Y podríamos decir que produce entonces un flujo magnético hacia afuera de la pantalla. Ya, eso es súper importante. Fíjese que estamos abriendo la ventana. Entonces dijimos, abrimos la ventana. El flujo magnético que va hacia adentro, el flujo magnético de este imán, un imán grande que teníamos allá, va hacia adentro, y cuando la abre hay más flujo hacia adentro. Entonces se induce una FEM que va así, que induce un flujo hacia afuera. ¿Ya? Trata de oponerse al cambio de flujo. Entonces usted tenía cierto flujo de partida hacia adentro, abre la ventana, aumentó el flujo hacia adentro, entonces la corriente va a tratar de compensar eso. Entonces va a ser en tal sentido que produzca un flujo hacia afuera. Bien. Eso se llama la ley de Lenz. ¿Ya? Eso es la ley de Lenz. Entonces aquí a lo mejor te ha puesto así, la ley de Lenz, en alguna parte. Mira, aquí hay harto ejemplo. Mira, aquí pusieron la otra flechita, antes se la había... Así que, mire, aquí hay un ejercicio. Si aquí ustedes lo tienen todo, ¿ah? Hay un ejercicio en detalle. Mira, ahí está la solución. Aquí le preguntan lo mismo que estamos discutiendo. Aquí está bien el dibujo. Y conceptualizan, categorizan. Pero aquí está un poquito más difícil esto, ya. Ok, entonces esto no lo pueden hacer ustedes. Está con integrales. Es un problema que es parecido, pero tiene un poquito más completo. Ya, eso no lo pueden hacer. Eso no lo pueden hacer. Ley de Lenz, ahí está la ley de Lenz. Esto que conversamos al final, aquí léanlo en la ley de Lenz, está lo mismo. Está discutido que por qué la corriente va girando, cuando la abre, la corriente gira en sentido horario, pero cuando cierra la ventana, circula, perdón, esto cuando la abre, esto es antihorario la corriente, y cuando la cierra, es horaria. Y aquí está escrito todo lo que yo le estoy diciendo, que lo que se trata es que eh, cuando usted cambia el flujo, entonces el flujo producido por la corriente que se induce se opone al cambio, se opone al cambio de flujo. Ya, jóvenes, hemos tenido una clase intensa hoy día, ¿no es cierto? Sí. Sí, es harto. Mire, aquí por ejemplo tienen un ejercicio que son la misma cosa, pero el campo magnético está hacia afuera ahora. Así es que también son las mismas preguntas, para dónde va la corriente, en ese caso, qué sé yo, ahí hay preguntas. Eh, bien, a ver, voy a dejar a donde estábamos, hasta donde llegamos nosotros aquí. Mira, porque esto que estamos estudiando, ustedes son capaces de estudiar cómo funciona un motor ahora. Si siguen estudiando una materia como esta, van a llegar rápidamente a entender cómo funciona un motor. Mira, aquí tienen más ejemplos también. Mira, aquí hay un problema. Mira,
Aplicación de la ley de Lenz. Aquí le explican también lo mismo que hemos estado discutiendo. Ya, jóvenes. Vale. ¿Alguna pregunta, algún comentario? No, profesor. Si tienen alguna duda, escríbame y si yo tengo tiempo le respondo, aunque sea un poquitito, los puedo ayudar durante el fin de semana, ¿ya? Me pueden escribir a Teams y en el chat pregúntenme lo que necesiten. De acuerdo, profesor. Ya, Gracias. de nada. ¿Puedo retirarme? Sí, por supuesto. Ya. Si no hay Chao, más profesor. preguntas, chao, que esté bien. Si no hay más Chao. preguntas, un comentario, cualquier cosita, me puedo quedar unos 5 minutos para responderle. Ya, profesor. Hasta el martes. ¿Qué les pareció la clase? Bien, pero es que me faltan hacer ejercicios con las aplicaciones de la fórmula, porque de eso va a ser la prueba, ¿no es cierto? El martes van a Sí, ser puros al- ejercicios. ejercicio sencillo. O sea, en vez de preguntas, sí, unas preguntas no tan complicadas, que es como lo mismo que hemos conversado nosotros, espero que lo puedan poner en fórmula. Yo les puse unos apuntes en Moodle, ustedes saben, ¿no es cierto? Ujú. Ah, ya. Así que eso estudienlo. O sea, ya lo hemos discutido bien, yo creo que ustedes lo han entendido, pero hay que tenerlo como a la vista. Aquí lo que importa mucho es el producto cruz, por ejemplo. Tiene que saber el producto cruz, ¿cierto? Ujú. Entonces, porque ahí para dónde va el resultado y con cuidado. Bueno, si nos hemos cansado ya un poquitito, así que de cualquier cosa escríbame al chat de Teams, ¿ya? Ya, ya, profesor. Que esté Ya, bien. Chao. igual, chao, que estén bien.